Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.
es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación y es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación y es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación. El día del Shabbat, en el Menuja yo quiero estar y recostarme en tu regazo y escuchar tu dulce voz. Ya ha llegado el día del Shabbat, en el Menuja yo quiero estar y recostarme en tu regazo y escuchar tu dulce voz. Es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación. Es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación. Es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación. Es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación. Es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación. Es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación. Es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación. Es tu presencia, hermosa presencia. Tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación.
bendito Abacados, en este hermoso día de Shabbat te damos gracias por tu presencia, gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Eterno, por tus milagros, por tu misericordia, por tu favor. Hoy te entregamos este día en gratitud, porque tú nos has sostenido con brazo fuerte. Tú has sido nuestro refugio, has sido nuestro castillo, has sido, Padre, cada día para nosotros esa esperanza, contra esperanza, como dice la carta de Pedro, Eterno Yeshua. Gracias por enseñarnos a confiar en ti, por enseñarnos a depender de tu palabra y no de lo que vemos en las circunstancias, porque las circunstancias nos dicen todo lo contrario, pero tu bendita Torah es perfecta, bendito Abacadosh. Nos has venido formando el corazón, nos has venido preparando para otro tiempo y es necesario, bendito Eterno, porque en medio de este proceso tú has examinado nuestro corazón, has examinado si somos aptos o no para tu reino, has examinado nuestros pensamientos, has estado probando como el oro y como la plata para saber si debemos de servir o no en los últimos tiempos, bendito Eterno. Gracias, Eterno, por enseñarnos a esperar tus tiempos, porque tú has estado enseñándonos a tener confianza, a no mirar, Padre Eterno, lo que el enemigo nos quiso destruir. Tal vez él pensó que todo lo que se estaba levantando era una estrategia para maltratar, para destruir, para matar la fe de muchas almas. Pero en medio de todo esto, tú has venido trayendo Teshuvah, liberación, sanidad, milagros. Tú has venido quitando el pecado del corazón, que es el mayor milagro. Tú has venido quebrantando el orgullo, la autosuficiencia. Tú has venido quitando, Padre, la ansiedad, el afán por lo efímero, por lo material, el afán por el mundo, Padre, porque tal vez muchos corrían de aquí para allá haciendo muchos planes, muchos estaban cargados de cosas que les estaba apartando del llamado eterno. Muchos estaban siendo desviados por Satanás, muchos estaban aún confiados, pero tú viniste al encuentro. Tú sacaste de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestras familias, de la comunidad, de las comunidades al nivel del mundo, toda obra de las tinieblas, todo engaño, todo pensamiento contrario a tu voluntad, Hashem. Por eso en esta mañana de Shabbat nos rendimos delante de ti, nos rendimos como uno solo pueblo, donde quiera que estén las naciones de la tierra. Hoy es un día de rendirnos, hoy es un día donde tu Ruach HaKodesh nos está llamando a morir a esta carne, morir a nuestros caprichos personales, morir a nuestros deleites de la carne, morir a la ansiedad de tener tal vez cosas que tú ya las tienes predestinadas, que tú ya las tienes para aquellos que confiamos, para aquellos que te amamos, bendito Eterno. Por eso en esta mañana, ahí donde tú estás, abre tu corazón, invita al Rúa que entre a tu casa, que entre a tu vida, que quite toda distracción, toda incredulidad, todo temor, toda acechanza en los aires de tu casa, toda potestad que se mueva alrededor, todo lo que se quiera levantar en contra de tu vida, en contra de tus hijos, en contra de tu ministerio, en contra de los planes de Yahweh. Por eso en esta mañana renuncia a toda afán, a toda ansiedad, quita de tu corazón todo temor, quita de tu mente toda distracción, toda opresión, todo lo que está robando allí la confianza, todo lo que te está agobiando tu alma, suéltalo, renuncia. No permitas que el enemigo robe la confianza en Hashem, robe la confianza en su palabra. Levántate, pelea, no seas cobarde, no huyas ante el propósito, levántate, no pienses en renunciar, porque el enemigo busca la caída. Todos los días está esperando el día que volvamos atrás, pero tú y yo no estamos para retroceder. Tú y yo estamos para permanecer en la presencia del bendito Abacadosh. Por eso toma hoy la decisión de levantarte. Deja a un lado el pasado, deja a un lado las frustraciones, deja a un lado tus temores, deja a un lado
todo lo que te agobia tu alma. Renuncia a todo aquello que te está apartando del Eterno y entra en un tiempo de confianza, porque Él conoce el principio y el fin. Él conoce todo lo que tiene para tu vida. Él conoce los planes, Él conoce los proyectos, Él conoce los anhelos del corazón tuyo. Pero Él sabe el tiempo en que los va a ejecutar. Él conoce la mañana, Él conoce el día. Él no se olvida del pueblo de Israel en las naciones, donde quiera que tú estés. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de las promesas. Él no se ha olvidado de lo que tú has orado. Él no se ha olvidado de las almas que tú has predicado. Él no se ha olvidado de las noches, de los días en que has sembrado su presencia en ti, en que has tú sido un instrumento en sus manos, en que tú te has levantado por otros a orar, a ayunar, a clamar. Él no se olvida de la obra de los justos. Él no es injusto como los hombres, como los humanos. Él es Sadid, Él es santo, Él es Kadosh, y Él está ahí en tu casa en esta mañana. Su presencia está ahí. Su rúa está ministrando tu corazón. Su rúa está ministrando tu casa, porque el enemigo quiere distraerte, quiere apartarte de la paz, del gozo. Quita de tu corazón la incredulidad, quita de tu vida toda acechanza del enemigo, quita todo pensamiento de derrota, de fracaso. Desarraiga en esta mañana todo pensamiento contrario a Yuhei Bajei. Él está ahí porque Él tiene planes de bien y no de mal para aquellos que amamos su palabra. Por eso derriba hoy toda distracción del enemigo. Hoy es una mañana de levantarnos. Ahí donde tú estás, levántate. Pelea, no te canses, no te desanimes, no dejes que el miedo que está invadiendo la tierra toque tu alma, porque el enemigo quiere colocar miedo, oscuridad, quiere colocar pensamientos de destrucción, pero Yahweh está contigo. Él no se ha olvidado de ti, Él no se ha olvidado de tu causa, Él no se ha olvidado de tu necesidad, Él no se ha olvidado de tu problema, de tu ministerio. Él pelea la buena batalla, Él está conmigo. Su amor y su misericordia son incomparables cada mañana. Por eso hoy descansa en su presencia. Quita de tu corazón esa ansiedad, quita de tu corazón la angustia, quita de tu corazón el miedo, porque el enemigo sabe cuando tenemos miedo. El enemigo sabe cuando caemos en desesperación, en turbación, pero Él está ahí para quebrantar todo miedo, toda oscuridad en tu casa, en tus hijos. Todo pensamiento contrario a Yuhei Bajei se va en esta mañana. Todo pensamiento de desesperación, de miedo, todo pensamiento contrario a Yuhei Bajei se va fuera en cada familia. En esta mañana hay libertad en tu casa, hay libertad en tus pensamientos, porque Yahweh tiene pensamientos de bien y no de mal. La presencia del Ruach HaKodesh está en este lugar, está en tu casa, y Él no quiere que tú pierdas la paz, el gozo, aún el dominio propio en tu carácter. Permite que el Ruach coloque en ti dominio en tu carácter, en tus emociones. Deja a un lado el mal genio, deja a un lado la gritería, los pleitos, la contienda de tu boca. Porque hay personas que han caído en este tiempo en mal genio, en amargura, y el Ruach está hablando en esta mañana. Quita de tu casa la ira, la soberbia. Quita de tu corazón el mal genio, el enojo por tonterías. Porque hay familias que han tenido pleitos por cosas vanas. Hay familias que contienden por niñerías porque todavía tienen amargura por causa de lo terrenal y no han entendido lo que Hashem quiere hacer en este tiempo espiritualmente. En tu vida todavía hay inmadurez, en tu vida todavía hay emociones de la carne que te están dominando. Todavía el enemigo
coloca en ti enojo, ira, mal genio, porque eres inmaduro, porque eres inmadura, porque no has entendido los asuntos de tu Padre, porque todavía estás viendo las cosas de la carne, porque todavía te afanas por lo efímero, contiendes con tu esposo por dinero, contiendes con tu esposa por tonterías, contiendes con tus hijos, te amargas, no los disfrutas. Hay mujeres que han caído en amargura en este tiempo. Ven los hijos como una carga y no como una bendición. Ven los quehaceres de la casa como una carga. Hay mujeres que están cargadas por lo que hacen en su casa. No han disfrutado este tiempo con sus hijos. Se les ha olvidado que el Padre tiene un tiempo, que aún tus hijos están pequeñitos y los puedes disfrutar y algún día crecerán y se van a ir y tú perdiste los mejores días con tus hijos, perdiste los mejores días con ellos. No has permitido entender que es un privilegio tener tus hijos. Aún muchos están perdiendo el tiempo en su casa, están olvidándose para qué el Eterno ha detenido este tiempo, para qué ha permitido esta pequeña tribulación. No es para enojarse, no es para amargarse, no es para caer en pereza, no es para perder el tiempo, es para buscar la dirección, es para gozarte con lo que tienes, es para que disfrutes tu casa, tus hijos, tu familia, tu ministerio, para que disfrutes la obra que te ha sido encomendada. Pero el enemigo ha querido amargarte con tonterías. Has caído en pensamientos de depresión, has caído en desánimo, has caído en pensamientos de amargura, porque no entiendes el llamado, porque no entiendes el Eterno que te ha entregado. Por eso guarda tu corazón, saca de tu corazón todo pensamiento contrario a la bendita palabra. Saca de tu mente todo pensamiento contrario a lo que el Eterno tiene para ti. Hay mujeres que están afanadas y ansiosas y están como Marta queriendo correr de aquí para allá. Aún no disfrutan el estar en la casa porque quieren ser esclavas todavía del sistema, porque todavía no han entendido el propósito del Eterno para su vida. Este tiempo no es para caer en desesperación. Este no es un tiempo para caer en desánimo. Aún todo lo que el Padre te está dando, aún el tiempo que te está dando no lo valoras. Aún en tu corazón hay cadenas todavía porque estás esperando estar ocupada en 1000 cosas, pero se te ha olvidado que la tarea más importante es ser una buena esposa, es ser una buena madre, es ser la mujer sabia de Proverbios 31. Porque ¿de qué te serviría trabajar día y noche, tener cantidad de dinero cuando tu casa está vacía, cuando tu casa está muerta espiritualmente? Por eso en esta mañana levántate y pídele perdón al Padre. Si has visto este tiempo como una carga, si has visto los oficios de tu casa, tus hijos, el tiempo como una carga y no como una bendición, saca de tu mente todas esas raíces que el enemigo quiere colocar para robar el gozo en tu familia. Esta es una mañana de liberación, de sanidad, de milagros. Es una mañana donde el Rúa está en tu casa, hablando a tu vida, hablando a tu familia, hablando a tu corazón. Hoy es una mañana de abrir las puertas del corazón y desarraigar toda obra del enemigo en tu vida. Por eso hoy, bendito Hashem, bendecimos cada país que nos escucha. Bendecimos cada casa, donde quiera que estén estas ondas radiales. Bendecimos los niños, los jóvenes, los ancianos. Bendecimos las mujeres, Eterno. Bendecimos los matrimonios en este lugar. Hoy es una mañana poderosa. Hoy mi alma se conecta con tu bendita palabra. Y hoy mi corazón se deleita en ti, Padre. Bendecimos cada casa, bendecimos cada país que nos escucha y a futuro los que nos van a escuchar, porque sé que tú vas a colocar otros países para
bendecir este canal que tú mismo lo estableciste, bendito Hashem. Bendecimos cada siervo que está haciendo tu obra en otro país en este tiempo, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a seguir con el segundo estudio de la puerta oriental de la restauración, que es la puerta de la redención. Y los que tal vez no pudieron ver la primera parte, le invitamos que entre al canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, que se inscriba y allí le va a llegar todas las enseñanzas, o si usted quiere ser parte y enviarle a otros los estudios de esta casa, les invitamos que usted en sus redes comparta el canal y las enseñanzas y aún usted sea instrumento para edificar a otros con lo que el Eterno nos ha entregado. Entonces hablábamos del propósito tan importante de ser redimidos y del proceso para entrar por la puerta oriental que en este momento está cerrada, y lo hablaba a través de la profecía de Ezequiel, ¿cierto? Y hoy vamos a ver cómo para ser redimidos tenemos que ser injertados. Si tú quieres ser parte del pueblo de Israel, no puedes participar de las promesas sin ser injertado, porque recuerde que todos éramos gentiles, paganos, porque no teníamos una identidad como pueblo de Israel, y tú no puedes decir porque eres cristiano, mormón, no sé qué religión seas, o hayas sido, eras parte de la herencia espiritual. No, para ser redimidos tenemos que ser injertados, y ese estudio lo encontramos en Romanos capítulo 11. Y te invito, José Luis, si me ayudas a leer, y todos en casa, por favor, vamos a leer muy atentamente. Vamos a leerlo primero del 1 hasta el versículo 4. Y yo le invito a que subraye en su Biblia, a los que son muy juiciosos, el versículo 4. Por favor, vas a leer Romanos 11 del 1 al 4. Entonces preguntó, ¿acaso Elohim ha rechazado su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Elohim no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se da cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Elohim y dijo, Adón, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Soy el único que queda con vida, y ahora me busca para matarme a mí también. Y recuerda la respuesta del Eterno, y dijo, no, tengo 7,000 más que nunca se han inclinado ante un Baal. Pero dice que no todos se inclinaron, ¿cierto? Que no todos doblaron rodilla ante el Baal. Entonces quiere decir que proféticamente el Padre ya sabía que así como en el tiempo de Elías, que recordemos que estaba el tiempo donde muchos falsos profetas se habían arrodillado ante el sistema del mundo, así en este momento estamos en ese mismo tiempo donde el Padre está escogiendo a aquellos siervos y siervas que no doble rodilla ante el sistema de la bestia, que es lo que estamos viendo a nivel del mundo. Entonces, el Eterno ya sabía de antemano que muchos iban a soportar, porque no todos están llamados a soportar. Y vamos a abrir la Biblia en Jeremías 16, 19, dice, oh Yahweh, fortaleza mía y refugio mío, en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán las naciones de los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentirán, poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí, mas que ellos no son dioses? Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yuhei Bajei. Entonces, démonos cuenta que el Eterno sabía que de los confines de la tierra, Él iba a poner un corazón dispuesto a no doblegarse ante el sistema. Y dice que
les estaba prometiendo que Él no se había olvidado de su pueblo, que Él no se había olvidado de las naciones y no se había olvidado del remanente. Y eso es algo que muchos no han podido comprender. Y te pido por favor que leas Efesios 2, 11, capítulo 2 del 11 al 22. Versículo 11, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 11. No olvide que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no solo su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Mashiach, no les permitían ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto del Eterno habían hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin el Eterno y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Mashiach. Antes estaban muy lejos del Eterno, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de nuestro Mashiach. Pues Yeshua mismo nos ha traído la Shalom. Él ha unido judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en el madero derribó el muro de la hospitalidad que nos separaba. Logró imponer fin al sistema de las leyes de mandamientos y ordenanzas y hizo la Shalom entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Yeshua reconcilió ambos grupos con el Eterno en un solo cuerpo por medio de su muerte en el madero, y la hospitalidad que había entre nosotros quedó destruida. Yeshua le trajo buena noticia de paz y a todos ustedes, gentiles, que estaban lejos de él, como los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al agua por medio del Ruach HaKodesh, gracias a nuestro Mashiach hizo por nosotros. Ahora que ustedes, los gentiles, ahora que ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extraños, ni extranjeros, son cuidados junto con el pueblo Kadosh del Eterno, son miembros de la familia del Eterno y juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Yeshua HaMashiach mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo Kadosh para el Eterno. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde el Eterno vive mediante su Espíritu. Entonces tengamos unos puntos aquí importantes. Lo primero es que ya no somos llamados gentiles y ya vamos a entender por qué todas las religiones que no han aceptado el pacto de Yeshua y que no han sido injertados todavía siguen siendo gentiles, así estén en cualquier religión. Lo otro es que dice que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, o sea que nosotros no teníamos derecho a las promesas, ahí lo dice, que no estábamos aptos para las promesas, tengamos claro eso. Y lo otro que habla aquí es que a través de Yeshua, él vino a romper la enemistad de la ley. Ojo con este versículo porque muchos lo pueden manipular y lo pueden interpretar que es que él vino a abolir la ley de los mandamientos. Y acuérdese que él no se puede contradecir porque él es el principio y el fin. Dice, porque en nuestra paz de ambos pueblos, o sea, de la casa de Judá y de la casa del sur y la casa del norte, hizo uno. Acuérdese la profecía en Ezequiel capítulo 37 y hoy vamos a estudiar todo esto para que tengamos muy claro cuál es la verdadera restauración. Derribando la pared intermedia de separación, o sea que recordemos que mientras que Yeshua no vino y no había muerto, en el madero había un templo, que era el templo construido, ¿se acuerdan? Y que cuando él murió, él mismo lo había profetizado, que así como había sido edificado, iba a ser destruido en 3 días, ¿cierto? Y fue cuando los fariseos y los escribas quisieron matarle y apedrearle porque obviamente para ellos el templo era lo más importante y hasta el día de hoy los que están cegados siguen siendo lo más importante.
pero ellos no estaban entendiendo que ya él no venía a habitar en una pared hecha por hombres, sino venía a habitar en templos vivos. Entonces, cuando dice que iba a derribar la pared de que estaba dividiendo las dos casas, porque hasta ese momento ninguna persona que no fuera de verdad de raíces judías podría llegar a ser verdaderamente parte de la promesa de Abraham, porque recuérdate que Abraham pasó por un proceso donde él tuvo que salir de su entorno familiar y romper con todo para poder ser el primer hebreo en la Torá. Pero nosotros ninguno teníamos herencia conforme a Yeshua. ¿Por qué? Porque había una separación que ¿cuál era? Que nosotros no aceptábamos los mandamientos ni aceptábamos la escritura desde el inicio. Y la casa de Judá tiene una separación que no aceptaba ¿a quién? A Yeshua, como su Salvador. Entonces dice acá que un nuevo hombre haciendo la paz. ¿Cuál es ese hombre? Nuestro amado Salvador Mashiach. Y mediante la cruz reconciliar con Yuhei Baihei a ambos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que hasta ahora no hemos alcanzado todavía ni siquiera la tercera parte de la restauración en la tierra. Para los que pensaban que ya el evangelio había sido evangelizado en todo el mundo, pero ¿cuál evangelio? Porque era una doctrina falsa, que es la religión del catolicismo, cristianismo, mormones, evangélicos y en fin. Pero esta verdadera restauración ni siquiera vamos en la tercera parte, porque dice que no tiene que haber enemistad entre la casa del sur y entre la casa del norte, entre Judá y Efraín. Y si analizamos, todavía hay mucha separación. Entonces todavía el Eterno es infinito en su misericordia y Él está preparando para que esto acontezca. Es algo contradictorio porque muchos pastores podrían decir, lo que va a ocurrir de unir las religiones, que es lo que la bestia quiere hacer y hacer una sola, que eso es el anti-Mashiach. Eso no es la restauración. Eso es un plan diabólico, porque aún va a venir la persecución para los verdaderos talmidim de Yeshua. Acá dice, porque por medio de él uno solo somos. Así que ya no soy extranjeros, o sea que todos éramos extranjeros, claro. Ni abdiésemos, sino que ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Yahweh. Entonces, miren este punto tan importante de la restauración, y es lo que vamos a aprender hoy de Romanos 11. Dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Yeshua. O sea, quiere decir que no podemos olvidar lo que escribieron los profetas, los que escribieron los verdaderos talmidim. Eso no lo podemos anular, no lo podemos olvidar, porque el Eterno todo lo tiene bajo ¿qué? Bajo una misma dirección. Y algo que no podemos olvidar es que la restauración es completa, no a medias. Y vamos a seguir leyendo, por favor, lee del 5 al 10. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles a la gracia de nuestro Eterno. Es decir, por su bondad inmerecida han elegirlos. Y como es mediante la bondad de Elohim, esto no es por medio de las buenas acciones, pues en ese caso la gracia del Eterno no sería lo realmente es gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor del Eterno, por tanto buscar. Unos cuantos sí han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido, como lo dicen las Escrituras. El Eterno hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Entonces démonos cuenta por qué dice que una gracia inmerecida. Aquí, ¿a quién se refiere esa gracia inmerecida? Al pueblo que no ha sido injertado, porque es Efraín que no había sido injertado, los que no han aceptado todavía tienen que pasar por ese proceso, y
se había prostituido, y en Oseas 1:6 dice: concebió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Yahweh, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino quitaré del todo. Mas la casa de Judá tendré misericordia y salvaré, porque Yahweh su Elohim no lo salvará con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhama, concebió y dio a luz un hijo, y le dijo Elohim, ponle por nombre Loana a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Yuhei Baihei. Con todo será el número de los hijos de Israel, con la arena del mar. Recuerde que aquí estaba profetizando otra vez lo que el Eterno le había hablado a Abraham, que no se puede medir ni contar el lugar donde fui dicho, porque sois pueblo mío, será dicho, si mi Yahweh viviente, se congregarán los hijos de Judá, ¿y de qué? Y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande, o sea, el día de la ira. Pero aquí estaba profetizando que por un tiempo él iba a desechar a Israel, por un tiempo no iba a ser su esposa, no la iba a reconocer, no la iba a aceptar. Y acuérdese que nuestro amado Yuhei Bajei le dio carta de divorcio a Israel por la prostitución de los Baales que se habían contaminado de la idolatría a través de Salomón. Recordemos que a través de Salomón se abrió una puerta en contra de la voluntad de nuestro bendito Abacados, que fue la prostitución con sus amantes, con sus concubinas, y trajo idolatría. Ahora miramos, cuando estudiamos la vida de Roboam, damos cuenta que quitaron las fiestas, hicieron sus propios cultos, cambiaron los tiempos, cambiaron los lugares donde el pueblo tenía que ir a celebrar fiesta. Recordemos que hicieron 2 montes, y al sur y al norte, Dan y Betel, y cambiaron los lugares de adoración y colocaron sus propios lugares y sus propios altares. Ahora Roboam usurpó, cambió los levitas y colocó sus propios sacerdotes para que hicieran alabanza, cambió la fiesta de Sukkot y empezó a hacer su propio festival. Y todo eso tú lo estudias en Primera de Reyes capítulo 12, estudia Reyes para poder comprender esto que estamos estudiando hoy. Y por eso el padre estaba muy airado y ya tomó la decisión de darle carta de divorcio y decir, ya yo no seré más tu esposo, tú no serás más mi esposa. Pero recordemos que el Eterno, a través del libro de Oseas, entendemos cómo Efraín estaba prostituido y contaminado de tantos Baales, de tantas cosas, pero él hace la analogía de la esposa de Gomer. Recordemos que Gomer representa a Israel y Oseas representa Yuhei Bajel, el Salvador, y representa que nosotros éramos esa Gomer prostituta que nos habíamos contaminado con la religión, con las familias, con la cultura, con el sistema pagano babilónico, con las idolatrías de esta tierra, con los festivales, con las fiestas paganas. O sea, nosotros éramos una Gomer prostituta en las religiones, y nuestro amado Yuhei Bajei nos dice por un momento: yo con ustedes no quiero nada, ustedes no me pertenecen a mí, ustedes no son mi pueblo, porque han negado mi palabra, porque han negado mis tiempos y han negado mis mandamientos. O sea que por eso Pablo dice, no éramos merecedores de la gracia. Para los que piensan que solamente por hacer una oración de fe ya se merecen la gracia de la salvación. Eso es un grave error. Mire, no cometa ese error doctrinal. No piense que una persona que se ha revolcado en el pecado 20, 30 años y en 5 minutos se va a salvar con una oración. No, yo hago la oración de fe y ya con eso me salvo. No, o sea, se prostituyó toda la vida espiritualmente, adulteró, fue rebelde, fue infiel, y cree que con 5 minutos ya se va a salvar, o como le enseñaron en muchos las estrategias, que en 5 minutos o en 3 días de campamento o en 3 días de encuentro según su doctrina y su religión, ya usted va a cambiar, ya usted ya restauró 20 años de pecado, 30, yo qué sé, y usted ya cortó todo. O sea, no, o sea, tengamos claro que el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo pasó?
para poder volver el Eterno a llamarlo mi esposa. 70 años de cautividad, de dolor, de desierto, de hambruna. Y a veces vivimos un año de desierto y ya nos queremos morir, ya queremos renunciar, ya nos sentimos los abandonados, los que el Padre no se acuerda. O sea, nosotros todavía espiritualmente, tal vez usted era muy inmaduro o muy inmadura espiritual y cree que con un proceso pequeño ya usted tiene que abandonar todo. Entonces, para que la gente madure con la escritura, porque le han enseñado un evangelio muy inmaduro y muy débil. Entonces ya es tiempo de madurar. Usted tiene que sentar los pies en la tierra y saber que la misma escritura de ayer es la misma de hoy y de siempre. Los que han cambiado son los falsos predicadores que enseñan a la gente a debilidad, a pensar que el Padre está obligado, que porque usted ya lleva un mes en la comunidad, como arte de magia todo le tiene que funcionar y usted no ha pagado un precio, ha sido un sinvergüenza. ¿Cuántos años pecó, se revolcó en el mundo? Aún usted tal vez volvió, pecó, se apartó y volvió y ya quiere que el Padre le conceda todas las peticiones de su corazón porque diezma, porque da ofrenda o porque usted le sirve al Eterno en algún ministerio. No, tiene usted que madurar y entender que tiene que pagar un precio de corazón para que el Padre corte toda maldición, corte toda herencia espiritual maldita que usted veníamos, porque todos veníamos bajo un juicio y no éramos merecedores de ser parte del pueblo de Israel. Entonces bajémonos de esa nube, porque a veces creemos que tenemos todo el derecho de reclamarle al Eterno todas las promesas. Entonces no, el Padre sabe que yo le sirvo, que yo diezmo, que yo tengo un ministerio, pero ¿cuántos años su familia, primero que todo, fueron rebeldes? Haga de cuenta cuántas generaciones atrás, cuántas generaciones, cuántos pecados, cuántas cosas practicaron sus papás, cuántas familias de usted atrás hicieron cosas en contra de Yuhei Bajei, cuántas cosas usted mismo no ha hecho y usted cree que ya es digno de ya tenerlo todo. No, tenga mucho cuidado con esa soberbia, porque si usted cree que porque ya hizo una oración y porque ya pidió perdón y ya todo tiene que ya otra vez estar como si nada, no, hay cosas que hay que pagar precio y se tardan años, y yo se lo digo como testimonio. No, el Padre no está obligado a que me cumpla a mí todos los caprichos porque soy simplemente 5 años sirviéndole y ya todo como arte de magia le tiene que funcionar a usted perfecto. Usted tiene que evaluar qué cosas hizo su familia contra Yuhei Bajei, qué cosas usted mismo ha hecho, aún conociendo la Torá, y usted puede ser un descarado, una descarada pensando que ya tiene derecho a todas las promesas. Con todo el respeto le digo hoy, no piense como un carnal. Tiene que tener un corazón contrito y humillado. Tenemos que buscar en la presencia de Hashem, humillarnos hasta lo sumo y pagar un precio de corazón. No un precio hipócrita, no un precio a medias, porque, hermano, estos son tiempos muy duros. Y si nosotros no queremos terminar como el pueblo de Israel, tenemos que parar y tenemos que evaluar. Por eso la restauración tiene un precio. Eso no es de arte de magia, que como nos enseñaron en el cristianismo. Entonces, dice acá, vamos a leerlo por favor, Romanos 11, del 11 al 13, por favor. Vamos a estudiar poco a poco. ¿Acaso el pueblo del Eterno tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso el Eterno puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos, ¿por qué los israelitas rechazaron la oferta de la salvación del Eterno? Ahí está el 13. Voy en el 12. Okay. Imagínense cuándo más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin lo acepten. Versículo 13. Mencionó todo lo anterior específicamente para ustedes, los gentiles. El Eterno me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto. Entonces dice acá, que en ninguna manera por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea que tengamos presente que ninguno éramos dignos de ese precio tan grande que hizo nuestro Mashiach. Y a veces la gente no ha cansado todavía, puede usted permitirse pensar por un momento si era ninguno de nosotros merecederos de tanto amor de nuestro Mashiach,
haber tenido que dar su sangre porque aún envió sus profetas, envió su Torá y aún así el pueblo no le importó. Porque el precio que pagaron los profetas como Jeremías, Daniel, Ezequiel, como lo hizo Elías, como lo hizo Moisés, los siervos con el tiempo se les olvidó. Y el Padre vio que el pueblo se estaba perdiendo nuevamente y aún así tiene tanto amor y vuelve y envía al Mashiach para ser restaurados y para poder ser injertados no solo una parte, sino todas las naciones de la tierra, porque hasta la venida de Mashiach, hasta el nacimiento de Mashiach, había una parte para restaurar. Pero si él no hubiera venido, ninguno de los que estamos hoy acá seríamos dignos de tanta salvación. Entonces dice acá, porque en ninguna manera pueda provocar a celos mi sangre a ser salvos. ¿Por qué dice que provocar mi sangre celos? Porque recordemos que Judá nunca reconoce a Efraín como su hermano, todavía no lo alcanza a comprender la magnitud porque ellos piensan que la salvación es solo por ellos, porque obvio, Yeshua nació allá, los patriarcas nacieron allá. Entonces para ellos es muy difícil comprender cómo un gentil colombiano de cualquier país donde te encuentres va a ser digno de tener las mismas promesas que ellos han pagado durante generaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no juzgarlos a ellos porque es muy difícil comprender. Entonces, si por favor me lees Oseas 5:5 y vamos a entender que tenemos que tener cuidado porque el Padre sí tiene un plan de restauración con ambas casas. Dice que la casa de Judá jamás ha dejado la celebración de las fiestas y ha dejado los mandamientos, pero eso no les afirma total que están preparados para la venida de Mashiach. ¿Qué dice Oseas 5:5? La arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezaron bajo el peso de la culpa y Judá también caerá con ellas. Si lo lees hasta el 9, por favor. Cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Adón, no lo encontrarán, porque él se ha apartado de ellos. Traicionaron el honor de el Eterno, engendrando hijos que no son de él. Ahora su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. Toquen alarma en Gibeán, hagan sonar la trompeta en Ramán, den el grito de guerra en Bet-Aven, entran en batalla, oh guerreros de Benjamín. Una cosa es segura, Israel, en el día de tu castigo te convertirá en un montón de escombros. Entonces démonos cuenta que tanto Judá como Efraín estaban predestinados ¿para qué? Para destrucción. O sea, ya el Eterno estaba en un punto de dolor por tanta rebeldía y por tanta desobediencia que ya no le quedaba otra cosa sino destruir las dos casas. Entonces, por más que había una promesa por Abraham, el enemigo no quería que su pueblo entendiera el precio que había pagado los profetas a unos patriarcas y quería seguir que el pueblo fuera obstinado y rebelde. Yo le hago una pregunta a todos los oyentes en esta mañana. ¿Será que hasta el día de hoy no es igual? El pueblo, muchos no están obstinados y endurecidos a pesar de todo lo que están viendo, a pesar de todas las circunstancias, no siguen igual de rebeldes, todavía no siguen buscando sus propios pensamientos egoístas y todavía siguen divagando entre dos mundos, entre el mundo natural y entre el mundo espiritual. Entonces todavía hay una guerra, todavía hay mucha carne que consumir en los corazones, todavía el Padre, por misericordia, está dando esperanza con esto que está sucediendo. Pero eso no quiere decir que nos confiemos. Eso no quiere decir que nosotros hagamos lo del pueblo de Israel, que cuando pasaba la situación, todo el mundo volvía a su condición y volvían a ser peores que la primera vez. Esta pandemia que está ocurriendo es una advertencia, pero el corazón de muchos tal vez está relajando y diciendo, no, ya ahorita no me pasó, estoy vivo, mis hijos están vivos, tengo trabajito, tengo con qué comer, tengo con qué dormir, y apenas pase todo esto, la locura, y todo el mundo se volvió otra vez rebelde, todo el mundo volvió a su mundo, a su sistema, y o sea que el Padre puede traer juicio peor. Vamos a abrir la escritura en Oseas 14, 4, 8, y se lo voy a leer, dice: yo sanaré su rebelión
Pero mira cómo es el amor de Yuhei Bajei, todavía que hay una promesa, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. O sea que no porque ustedes se lo merezcan, no porque ustedes hayan sido hijos, porque yo sé que muchos hemos sido muy rebeldes y tal vez hemos dado la espalda muchas veces al Eterno. O sea que no es que se confíe usted que usted está vivo, usted tiene misericordia porque se lo merece, no, es por su palabra. Porque mi ira se apartó de ellos, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y se extenderá sus raíces como el Líbano. Subraya este versículo porque vamos a entender ahorita la profecía de Romanos 11. Se extenderá sus ramas y será su gloria como el olivo, subraya esa palabra olivo, y perfumará como el Líbano. Volverá, se sentará bajo su sombra, será vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré? Ya no ídolos. Yo iré y miraré. Yo seré a él como como lo verde. De mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yuhei Bajei son rectos y sus sadí andarán por ellos, mas los rebeldes caerán con ellos. Entonces, démonos cuenta que desde antes, desde los libros de Daniel y desde aún los libros proféticos encontramos lo que estamos estudiando hoy para poderlo comprender. Y vamos a seguir leyendo acá más adelante, si me ayudas a leer, por favor, Romanos 11, 15 y hasta el 17. Pues si el rechazo de ellos hizo que el Eterno ofreciera la salvación del resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, su descendencia también será santos, del mismo modo de que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Acá hay una cosa que quiero leerles en esta versión, dice el 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿leíste el 17? No. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, subraye por favor es versículo 17, 18 y 19, que ahí nos encontramos nosotros. Pues si alguna de las ramas fueron desgajados y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Entonces dice que las dos simientes de la misma masa tienen que ser K2, ¿cierto? Pero vamos a estudiar muy profundo qué es el olivo silvestre. ¿Qué significa? Porque a veces cuando estudiamos la escritura literal, vamos a verlo como un simple árbol y no vamos a entender lo que el Eterno nos quiere enseñar a través de eso. Dice que a través de una principal raíz, y te pido que leas Isaías 11:1. Y la raíz principal de este árbol, ¿quién es? Vamos a encontrar que desde Isaías ya estaba profetizado cuál iba a ser la raíz de la restauración de las naciones de la tierra. Isaías 11:1, ¿qué dice? Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Que es nuestro amado ¿quién? Yeshua HaMashiach. En otra versión dice un pequeño vástago. En otra versión dice así. Entonces ese pequeño vástago es nuestro amado Mashiach. El olivo silvestre en hebreo significa semen, que es semilla. El árbol del aceite, que ¿cómo era? Era más o menos, dice que tiene como de 4 a 6 metros de altura. Dice que se encontraba principalmente en el Valle del Jordán, muchos árboles de estos, y dice que su madera es dura, de grano fino, sus hojas pequeñas, alargadas, azuladas, por encima plateadas, por debajo sus flores pequeñas y fragantes. Recordemos que a través de este árbol hay mucha profecía, muchísima profecía, y hoy vamos a encontrar qué es realmente.
Y recordemos que a través de este árbol, cuando hicieron el Mishkan y cuando ahorita con el Roe a empezar a estudiar el Mishkan en Shemó, vamos a encontrar secretos muy importantes y uno de ellos es que la madera con que hicieron las puertas representaba la puerta de las maderas de Yeshua, que estaba representando que a futuro todo lo que era la base fundamental del todo el Mishkan es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Eso representa el hecho de que el Padre era tan meticuloso que les decía, tiene que ser con esta madera, tiene que ser con estas medidas, tiene que ser en este lugar. Todo tiene una simbología espiritual y todo alinea a la salvación de nuestro amado Yeshua. El Mishkan nos enseña proféticamente la salvación y cómo entra todo por medio de la restauración. El aceite de su fruto no es útil como las aceitunas. La madera shemen, que es el olivo silvestre, es apropiada como la escultura usada en el templo de Salomón. Las puertas de los dos parantes a las jambas de las puertas, los dos querubines, lo que les estaba enseñando, sus ramas se usaban con otros árboles para la construcción de las rústicas cabañas. Ojo, mira todo proféticamente para qué se usaba. Se usó para hacer el arca del pacto de la alianza, específicamente esa madera, las puertas, perdón, y otra cosa que se hacían era para construir las cabañas de los tabernáculos. Entonces las ramas con que se usan en esas fiestas, en ese tiempo, era con esto, porque todo tenía que tener un orden espiritual. Entonces, esto nos enseña varias cosas que las vamos a entender en este momento. Vamos a leer, por favor, léeme Génesis 8, 10, 11. ¿Qué significa eso? Que el verde follaje del olivo es lo primero que se ha dado cuando cesó las aguas del diluvio. La ramita que trajo la paloma fue una planta en su pico que era el olivo. Y ya vamos a entender por qué proféticamente ella encontró este árbol. ¿Qué el Eterno nos quiere enseñar a través de lo que estamos estudiando? ¿Qué dice Génesis 8, 10 al 11? Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Entonces lo que le estaba profetizando es que la esperanza contra esperanza iba a traer salvación a través del silvestre del olivo, que es nuestro amado Mashiach. Quiere decir que Él es la esperanza también del último tiempo. Él es la esperanza para todo lo que está ocurriendo a nivel de la tierra. La única salvación que tenemos fija es nuestro amado Salvador, cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces, proféticamente estaba anunciando que ella era la única esperanza. Vamos a seguir estudiando. El árbol del olivo, ¿cierto? Estamos estudiando lo que significa en lo natural y en lo espiritual. ¿Qué significa? Que son los gentiles que no habían adoptado el pacto de la promesa, que no habían adoptado los tiempos y los mandamientos. Eso representa el olivo silvestre. Y vamos a entender acá un poquitico más allá, para que usted estudie y escriba, por favor. O sea que si nosotros ser injertados por Yeshua, no éramos parte del árbol. Y ya ahorita vamos a estudiar con Juan capítulo 14. O sea que los gentiles era un pueblo que no tenía pactos, que no tenía promesas y que no había aceptado la Torá y los mandamientos. O sea que éramos ramas simplemente sin ser injertadas. Si lees por favor Jeremías 2, versículo 3. Entonces ahí vamos entendiendo quién éramos nosotros, todas las religiones, sin haber aceptado los mandamientos y los tiempos y los nombres Kadosh. En esos días Israel estaba consagrado al Eterno. Era el primero de sus hijos y todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Y yo, el Eterno,
he hablado. Jeremías 3:18. En aquellos días la gente de Judá y la gente de Israel volverán juntas desierto del norte, regresarán a la tierra que les di a sus antepasados como herencia perpetua. O sea que, ¿cómo tener herencia perpetua sin ser parte de esa promesa? ¿Cómo tenerla? O sea, no se puede tener si nosotros no somos injertados. ¿Cuál es la raíz del árbol? Es Abraham. Abraham es la raíz de todas las promesas para poder pertenecer a ese remanente a través de este siervo, y recordemos lo que dice Génesis 12, 2, 3, que dice. Ahí encontramos lo que habla la raíz de la rica savia del olivo. ¿Qué significa esa raíz savia del olivo? Pues nuestro amado patriarca que pagó un precio para todas las naciones de la tierra, porque de ahí nace esa promesa que dice. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traerán con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Sí? ¿Qué significa la raíz rica de savia del olivo? Eso, nuestro patriarca Abraham, que es el que a través de él el Eterno le está dando una promesa futuro que serían benditas las naciones de la tierra. Y cuando habla de naciones es todas. No es una parte, sino todas las naciones de la tierra. Y entonces vamos a leer Gálatas 3, 7, 9 y dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Yuhei-Bajei y le fue contado como justicia. Sabe por tanto que los que son de Muná, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, preveyendo de Yahweh, había de justificar por la Muná a los gentiles. Dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. De todo lo que la Muná son bendecidos los creyentes de Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pero los que está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire lo que dice. No habla de las obras de la ley, porque yo lo expliqué en la enseñanza anterior, que eran las obras de los sacrificios. Estaban los que no han aceptado Mashiach. A eso se refería Pablo con esto, que aquellos que no habían aceptado, porque él dice que vino a abolir la ley de los sacrificios, más no la ley de los mandamientos, porque en el mismo versículo nos enseña, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. ¿Y cuál es el libro de la ley? Los 5 primeros libros, los mandamientos de Yuhei-Bajei a través de nuestro amado Moisés. Entonces démonos cuenta que ahí es donde la mayoría de cristianos sacan este texto, sobre todo este versículo, y dicen, no, pero es que los que practican la ley son malditos. No, pero es que en el mismo versículo nos está aclarando que los que no hacen todas las cosas escritas, pero ¿a cuál ley se refería en ese momento? Pues a la ley de los sacrificios, que ya estudiamos hace 8 días, el jueves, esa parte donde dice que ya Yuhei-Bajei a través de Yeshua vino a abolir esa ley. Entonces démonos cuenta que todos necesitamos ser ¿qué? Injertados. Independientemente si tú estás creyente, llevas 20 años, sabes mucha Biblia, sabes mucha escritura, pero si no has pasado por el proceso de una verdadera tevilá en Yeshua, de reconocer los mandamientos, los tiempos cada dos, necesitas ser injertado todavía. No has sido injertado hasta que nazcas totalmente de nuevo en la escritura. Tomes decisiones con la Torah y vivas conforme a la Torah. Devolvámonos a Romanos 11, seguimos con nuestro estudio. Vamos a seguir entendiendo. Vamos a leer, por favor, lee 18 y 19. Dice, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digan, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Entonces dice, cuando dice que no se jacten con las ramas que son ¿qué? Injertadas, es porque le estaba hablando a Judá, que ya como era ese árbol
verdadero que ya estaba afianzado en los mandamientos. Entonces recordemos el proceso, la raíz Abraham, el árbol, el linaje de Abraham, o sea, las descendencias de Abraham a través de Isaac. Las ramas naturales, los israelitas. Cuando usted habla ahí de las ramas naturales, eran los israelitas. Y la rica savia, estamos hablando de la promesa de Bereshit 12, del 2 al 3. El olivo silvestre son las naciones esparcidas de la tierra, que son los gentiles, que es Efraín. Y las ramas injertadas son los gentiles, todos nosotros que estamos aceptando los tiempos Kadosh y las fiestas y lo que el Eterno dejó establecido en los 5 primeros libros. Ese es lo que está enseñándonos ahí. Y vamos a leer, por favor, lee Isaías 54, 5, 8. Aquí está hablando la profecía de Isaías que se cumple en este versículo, en el versículo 17. Ahí se cumple esa profecía. ¿Qué dice Isaías 54, 5, 8? Pues tu creador será tu marido, o el Adón de los ejércitos celestiales es su nombre. Él eres tu redentor, el santo de Israel, el Elohim de toda la tierra, pues el Adón te llamó para que te librara de tu dolor, como si fuera su esposa joven abandonada por su marido, dice tu Elohim. Por si breve instante te abandoné, pero con una gran compasión te recibiré de nuevo. En tu estallido se enojó aparte de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Adón, tu Redentor. Mira hermosa esa promesa. Cuando estábamos en la religión, eso lo utilizaban para los congresos de mujeres, entonces manipulaban las emociones de las mujeres, decían, por un poco de tiempo me aparté de ti, mujer, pero con grandes misericordias hoy te recojo. Entonces la escritura tiene una enseñanza muy importante y no es literal, sino tiene una forma de estudiarla, unas figuras literarias que cuando entendamos y maduremos y entendamos la forma adecuada de estudiar, vamos madurando con la escritura y no vamos manipulando las emociones de las personas. Entonces, cuando estamos hablando del nivel soft, que es el nivel profético, que es lo que estamos aprendiendo hoy a través de este estudio, estamos entendiendo que la analogía de lo natural, el Eterno lo aplica al estudio verdadero y espiritual, que eso es lo que mucha gente no ha podido comprender. Entonces cuando leen de un árbol, pues se ven como un árbol, pero no entienden la analogía verdadera de ese estudio. Cuando hablan de mujer, ¿a qué se refiere? Por eso es tan importante aprender las figuras literarias, a estudiarlas, a profundizarlas, para comprender los contextos de lo que nos dice cada versículo. Entonces acá, ahora sí podemos entender cómo está haciendo el proceso del árbol del olivo. Y en Juan 15 dice lo siguiente, en el versículo 4 al 10 se lo voy a leer. Permanece en mí, o sea, ¿en quién? En Yeshua. Yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en ¿qué? En la vid. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, el que lleva mucho, ¿qué? Fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora sí entendemos esa revelación un poco más profunda. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán. Y los echarán en el fuego que arden. Si permaneces en mí, mira que para los que niegan los mandamientos nuevamente, ¿sí ves? Los que niegan que ya la ley fue abolida. Entonces, este versículo, subráyelo por favor. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y serás hecho. Esto glorificado en el Abba, en que llevéis mucho fruto y seáis mis talmidín. Con el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así que como yo he guardado los mandamientos de mi Abba, permanezco en su amor. Estas cosas os hablo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros. Entonces démonos cuenta que primero habla de cómo somos injertados a través de la vid, cómo es el proceso de ser injertados, pero date cuenta que no cualquiera es injertado.
No cualquiera puede ser injertado, no es que porque usted recibió a Jesús como se lo enseñaron, ya usted pertenece al reino y usted ya pertenece a las promesas, no señor. Usted tiene que pasar por un proceso de restauración total en tanto su doctrina como en su fe, como en su alma, en su corazón, desarraigar todas esas raíces contrarias a la Torá, desarraigar todos esos conceptos errados doctrinales, desarraigar todas esas viejas costumbres, esa levadura vieja, y ahí sí hablamos de una verdadera salvación. Antes no, por eso es que tenemos que morir a ese concepto, no, es que yo ya pedí perdón y ya, con eso ya tengo todo, libertad, listo. No, pague el precio, viva un proceso de ser injertado, cuando su lenguaje, cuando su modo de vivir, cuando sus costumbres, cuando ustedes arraiguen las costumbres familiares, cuando ustedes arraiguen las costumbres del mundo, que ya no celebre San Juanero, San Juan, San Vicente, San no sé qué carajada usted celebraba en su país, cuando usted ya no idolatre las costumbres de su familia, cuando usted ya muera a la Navidad, al Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Abuela, Día de la Suegra, cuando usted muera a tantas cosas paganas, cuando usted ya guarde totalmente Shabbat, cuando usted entienda que hay que guardarlo del día viernes al día sábado, pues romano hablamos esos nombres, que es consagrar el Shabbat, que es consagrar los tiempos Kadosh, que usted hable el lenguaje Kadosh, que usted muera al pasado, que usted muera a toda vieja costumbre, estamos hablando de que usted ya está siendo injertado. Antes, no. Si usted me está hablando de que por solo celebrar Shabbat, pero usted no deja las costumbres de su familia, usted no deja las costumbres del país donde usted se encuentra, usted no ha muerto todavía el sistema de este mundo, usted todavía no ha sido injertado a ese remanente especial y no puede ser parte de los frutos que el Eterno tiene para los últimos tiempos. La palabra gentil proviene de la palabra hebrea goyim, que significa pueblos del mundo que no son judíos. No obstante que hay que pasar al otro lado. O sea que si usted no ha pasado por ese proceso, ¿cómo es en este momento, José Luis? ¿Un qué? Comenzar a tener un cambio para ser restaurados al pueblo de Israel, pues algo que hemos aprendido hoy es que tenemos que tener la decisión y de pagar el precio para ser injertados al pueblo de Israel. Entonces, esto no es por hacer la oración de fe como muchos lo dicen, sino es tomar una decisión, conocer sus mandatos, cómo nosotros podemos agradar, conocer sus fiestas, cambiar los nombres aún, porque en eso fallamos, comenzar a volvernos kadosh para así mismo agradar al Eterno y ser injertados con de la mano en el proceso para llevar a cabo ese punto, ese privilegio de ser injertados al pueblo de Israel. Yo te hago una pregunta. En el cristianismo nos enseñaba que gentil era el que no aceptaba a Jesús, ¿cierto? Que era un pagano por las culturas. Pero yo quiero que hagamos reflexionar a los oyentes y también que tú reflexiones con esta pregunta. Un pastor cristiano que guarda santidad y palabra es un gentil. Porque muchos oyentes nos pueden estar pensando que gentil es solamente el que no vivió una vida en santidad. Pero con lo que estamos aprendiendo, contéstame esa pregunta. Bueno, personalmente yo pienso que hay sanas doctrinas y puede ir una vida kadosh, ¿sí? Yo creo que puede ir una vida en santidad, pero digo que ahí donde entra el Padre, si el Padre comienza a orar en esa santidad, y yo creo que lo podemos ver aún en de testimonio en nuestra casa, y llevar una vida de rectitud, el Padre va a comenzar a revelarse en la vida de él para entender que somos pueblo de Israel. O sea, si ese pastor o ese maestro que nos puede estar escuchando está viviendo una vida íntegra, está viviendo una vida kadosh, aún en medio del cristianismo, sé que el Padre llegará el tiempo que se le va a revelar a su vida para que entienda que somos pueblos escogidos y administradores del pueblo de Israel. Porque ya es muy diferente ver un pastor que dice ser que está andando en santidad, pero más es corrupto y su vida es corrupta y vive en pecado. Ahí sí, tristemente nunca se le va a revelar y nunca va a entender la verdad. Pero ahí es donde yo invito a todos aquellos maestros que han entendido y que han vivido santidad, el Padre se les revele, pues deben ser
esos buenos administradores que sean, digamos, sean muy fuertes, porque cambiar totalmente todo lo cristianismo y llegar a esa restauración son hombres que realmente deben ser fuertes, porque van a cambiar totalmente las tradiciones que traía desde un pasado de esos estudiosos de que se me va Teología. exactamente, ver que comienza a enfocarnos realmente cómo debemos caminar. Entonces, si tú estás caminando en santidad, si tú estás caminando en rectitud del Eterno, para ti no va a ser difícil y el Padre te va a respaldar a hacer ese cambio de Pero la restauración. pregunta es, ¿son gentiles o no son gentiles? ¿Son gentiles o no son gentiles? Bueno, pues yo digo que no, que son gentiles, o sea, en el punto que andan en rectitud delante del Padre. Sí, son gentiles. No lo dudes, no te dé miedo hablarlo. Sí, son gentiles. ¿Por qué? Porque no están bajo el pacto todavía la obediencia a la Torá. No tenemos que tener miedo de decirlo, porque es que todos éramos ciegos, todos éramos engañados, todos creíamos que éramos parte del pueblo de Israel y no, no cualquiera, sí predique sana doctrina, no es todavía parte del olivo, no, ¿por qué? Porque mira todo lo que hemos aprendido, si no hay una formación de restaurar todas las cosas como el Eterno las estableció, dice que recordemos el versículo que acabamos de estudiar, dice que el que le quite y el que no viva conforme a lo que el Padre escribió, dice que no es digno de su gracia. Entonces no lo dudes, sí son gentiles, así hable la verdad en cuestión de moralidad, porque es moralmente un hombre y una mujer siervo del Eterno, pero doctrinalmente todavía no ha sido injertada. Todavía no ha aceptado los mandamientos, porque no guarda Shabbat, porque no guarda fiestas, porque entonces ese es porque la restauración no puede ser a medias, no se te olvide, tiene que ser completa, tiene que ser real, genuina, y esto tenemos que madurar todos. No es que ese pastor habla tremendo la verdad, pero ¿cuál verdad? Verdades a medias no existe, no se te olvide. La Torah es perfecta, no se puede, es como si yo te dijera a un cirujano, si le corta un poquito más, lo puede matar. ¿Sí ven? Puede ser un excelente cirujano, pero si hace un mal pliegue, mató al paciente. Así pasan los maestros y los pastores. Si no hablan toda la verdad, sino una parte de la verdad, es un buen maestro a medias. Todavía le falta ser injertado y todavía no ha sido revelado toda la escritura. Entonces recordémonos que nosotros no podemos jugar con las ovejas y no podemos jugar con la doctrina, tenemos que estudiar y profundizar y entender y que permitirle a que el Rúa nos la revele a lo profundo de nuestro interior. Entonces dice acá, voy a decirles esta reflexión, por lo tanto, una vez siendo injertados, ¿qué pasa? Pasamos a ser alimentados de la rica savia del olivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos a pertenecer a todas las promesas que el Eterno le dio a nuestro patriarca Abraham. Y me lees, por favor, Mateo 10:5. Mateo 10:5 dice: El Eterno bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Por hacer lo qué? Lo correcto. Y no a medias, no una verdad a medias. Y Marcos 16:15, ¿qué dice? Marcos 16 dice, 16:15. 16:15 dice: Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Ahora, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Quiere decir que nosotros todavía nos falta mucho por trabajar. El hecho de que muchos decían, no, es que ya el evangelio fue predicado, ya viene el Mashiach y ya todo el mundo ha evangelizado a todo el mundo, pero no se han dado las besoras correctas, porque no se ha restaurado el pueblo como tiene que ser. Los dos palos, como ahorita lo vamos a estudiar, quiere decir que Yahweh escogió a su pueblo para que fuera, ¿qué? Restaurado. Y lee, por favor, Romanos 11,
del 19 al 22. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para dar lugar a mí. Es cierto, pero recuerda que esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Mashiach. Y tú estás allí porque sí crees, así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podía suceder. Pues si Elohim no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate que el Eterno es bondadoso, pero también es severo. Es severo como los que son desobedientes, pero son bondadosos contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Date cuenta, o sea, él está hablando a quién, a Efraín, como que no te jactes de que ya fuiste purificado con la sangre de Yeshua, ya reconociste a Yeshua, porque recuérdate que Judá no lo ha reconocido. Entonces, en su salvación también está corriendo un riesgo, porque ellos están confiando de que como celebran fiestas y guardan Torah, ya tienen la salvación completa, pero si no reconocen a Yeshua y siguen con ritos y costumbres, su salvación también está corriendo un riesgo. Pero como el Eterno también a ellos se les va a revelar, como decías tú otra vez, como los pastores también se les está revelando, también a Judá se le va a revelar. Y hasta que no acontezca eso, por eso es que tengan mucho cuidado con las manipulaciones de las enseñanzas. No, que es que ya estamos a la puerta, que ya está llegando, que estamos en el cuarto, quinto sello, tengamos mucha madurez y mucho discernimiento, porque ¿cómo va a venir el Eterno cuando el pueblo de Judá también no ha sido restaurado? Cuando yo creo que ni el 10% de Judá, y él necesita llevarse un pueblo restaurado. Él no viene por un pueblo incrédulo, pagano, contaminado, ni para Efraín ni para Judá. Él ama a su pueblo, él anhela que su pueblo sea salvo, él anhela que su pueblo sea restaurado. Entonces nosotros tenemos una comisión de buscar la restauración tanto en la casa de Judá como de Efraín. Nosotros tenemos que amarlos, orar por ellos, clamar, creer que el Eterno va a hacer algo perfecto en estos últimos tiempos. Quiere decir, vuelvo y te enseño hoy, que los gentiles no somos Israel. Así de sencillo. Por eso un pastor que predique por más sana doctrina no puede ser parte de esa promesa. Vas a leer Jeremías 31:31 y ahí habla del pacto que el Eterno va a hacer con la casa de Judá y con Efraín, esparcido en las naciones de la tierra. Se acerca el día, dice el Adón, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Estaba hablando una profecía que se está cumpliendo, pero totalmente no se ha cumplido. Por eso es que nosotros no podemos bajar la guardia y no podemos caer en el error de los falsos profetas que anuncian las cosas que no son el tiempo, porque a veces cuando ven una pandemia, entonces ahí sí empiezan a profetizar que el caballo blanco, que el jinete, que no sé qué, y empiezan a ver visiones donde no hay visión. Pero el Eterno, cuando le habla a un verdadero siervo, le habla de mucho antes, cuando ocurren las cosas, no cuando ocurren las cosas empiezan a decirlas, empiezan a manipular. Tenemos que tener mucha sabiduría y discernimiento con la escritura. En Isaías 49, versículo, ya les digo, 49, se me perdió, 5, 6, por favor. Y ahora habla el Adón, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Adón me ha honrado y mi Elohim me ha dado fuerzas. Él dice, hará algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo haré luz para los gentiles y llevará mi salvación a los confines de la tierra. Entonces démonos cuenta que la profecía se tiene que cumplir. Dice que en los confines de la tierra. La palabra Goyín también la encontramos como pagano. Usted la puede encontrar como pagano también. Y vamos a leer 1 Corintios 12:2. Primera de Corintios 12. 12:2. 12:2 dice, ustedes saben que en cuando todavía eran paganos, fueron llevados por el mal camino y arrastrados a rendir cultos a ídolos mudos. ¿Sí? Todos éramos, ¿qué? Paganos.
Efesios 12:11 dice, por tanto, acordaos del otro tiempo. Mira tan hermoso esto. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados, ¿qué? Volvemos a estudiar eso, circuncisos por la llamada circuncisión hecha de mano de la carne. En el otro tiempo que estábamos sin Mashiach, alejados de la ciudadanía celestial, alejados de los pactos, ya entendimos ahora por qué estábamos alejados de los pactos, de las promesas sin esperanza, sin Yahuhei Bajé en el mundo. Entonces ya estamos entendiendo un poquito más este libro, porque si no entendemos por qué éramos ramas, qué significa y por qué dice eso, pues va a ser muy complicado entender toda la trayectoria de lo que significa verdaderamente ser pueblo de Israel. Ahora, por favor, lee Romanos 11, 24, 25. Dice 24, 25. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si el Eterno estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza, a injertar en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol que pertenece. Entonces está recordando una profecía, una promesa, que Israel volverá a ser la cabeza de las naciones y a ocupar la bendición y a ser restaurada totalmente. O sea, y acá recordamos esa profecía más atrasito. Mira que la escritura, todo, por eso es que usted no puede comer de cuento de profecías de los hombres, sino todo tiene que estar alineado a la escritura. Usted no puede buscar profecías falsas, sino profecías que están escritas. En Ezequiel 37, dice acá, versículo 25, dice lo siguiente, desde el 22. Y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos. Acuérdate lo que leíamos de la raíz del vástago, ¿sí es? Todas las profecías se alinean, los profetas nunca se contradicen. No parece como la locura de los hombres que aquí están profetizando avivamiento, en el otro están profetizando otras cosas. Mira que los profetas todos se alinean en un mismo rúa. Dice, por lo tanto profetizará así ha dicho Yuhei Bajei. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir vuestras sepulturas y traeré a la tierra de Israel. Y en el versículo 22 dice, y os haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y el rey será todos a ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ¿sí ves? O sea que las dos ramas van a ser restauradas. Ni nunca más serán divididos dos reinos. ¿Sí ves que la Torah es perfecta? Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas las rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y lo limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo seré por Yuhei Bajei. Mi siervo David, ¿te acuerdas lo que decía Isaías 11:1? Mi siervo David será por ellos, y todos tendrán un solo pastor, y darán en mis preceptos mis estatutos, y guardarán y la pondrán por obra. Habitarán en la tierra de mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en habitarán para siempre sus hijos. Mi siervo David será para siempre príncipe para ellos. Y haré con ellos, subrayen por favor los que están estudiando en la casa y acá juiciosos también, 26, 27 y 28. Ahí se cumple también parte de la profecía de Romanos. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Porque recordemos que el Mishkan fue temporal, pero acá habla de un Mishkan perpetuo. Estará en medio de ellos en mi Mishkan, y será por ellos para Yuhei Bajei, y ellos me serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yuhei Bajei, santifico a Israel, estando en mi santuario, en medio de ellos, ¿para qué? Para siempre. Ahí está hablando, mira que no cualquiera va a tener esta promesa. No cualquiera puede pasar a ser heredero de esto. Y esto lo tenemos que tener claro hoy. Usted ya tiene que enseñarle al pueblo la verdad, usted no le tiene que enseñar emociones. No, es que todos vamos a ser bendecidos porque no todos. No todos vamos a pertenecer, no todos somos pueblo del Eterno, no todos son verdaderos talmidín, no todos son ovejas de Israel, no todos son rectos delante de Yuhei Bajei.
Por eso cada día uno tiene que ser celoso, celoso de su propia vida y celoso de su ministerio. Los que sirven dentro de la comunidad, tanto llamas de fuego para las naciones como los que son de afuera de otros países, tienen que aprender a tener celo santo. Tiene que ser gente de testimonio, gente que realmente viva la Torá, no gente mediocre espiritual, no gente rebelde, no gente inmadura, no gente que no tenga temor de Yuhei Bajei, porque de eso hay mucho sinvergüenza. Dice acá 26, y luego todo Israel será ¿qué? Mira lo que la profecía que acabamos de leer en el Romanos 11, 26. Será salvo. Y todo Israel será salvo, si es que las profecías se alinean. Como está escrito, vendrá desde Sión, que ya estábamos leyendo ahorita, el libertador, que apartará ya a Jacob de la impiedad, y este será pacto con ellos como quité de sus pecados. Así cuanto el evangelio son amigos de vosotros, pero en cuanto a toda elección son amados por causa de sus padres. Porque irrevocables los dones y el llamamiento de Elohim, pues como todos vosotros también en otro tiempo eras desobedientes. ¿Sí éramos desobedientes o no? Ah, bueno. De Yuhei Bajei, pero ahora habéis alcanzado Rajen, misericordia, pero la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia, por Rajen, concediera a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Yuhei Bajei sujetó a todos los desobedientes para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh. Cuán inconsolables son sus juicios e indestructibles son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Adón? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio al primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, así sea la gloria por los siglos. Ahí vamos con el proceso de la restauración. Démonos cuenta que todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir. El Eterno no puede contradecirse. Tenemos que entender que la verdadera restauración está incompleta. Todavía falta mucho. Todavía falta mucha gente por ser verdaderamente restaurada. Está restaurada a medias, no completamente. Por eso es que tenemos que entender qué es lo que el Eterno quiere hacer con los últimos tiempos, cuál es la misión, cuál es el propósito, cómo debemos formar las almas, de qué manera, con qué doctrina. Tener claro que son los tiempos donde tenemos que madurar, tenemos que avanzar y formar gente sólida que tenga claro sus principios doctrinales también. Entonces vamos a empezar como a ir a la recta y ir como entendiendo un poquito. Los que escribieron, yo me imagino que tienen claro esto. Entonces, ¿cuáles son los árboles principales de la doctrina de la restauración? Primero, que somos ¿qué? Injertados a través de la raíz de Yeshua y Abraham. Que el árbol del linaje de Abraham es Israel. Las ramas naturales son los israelitas. La rica savia, las bendiciones de Berechit 12:3 y el olivo silvestre, los gentiles. Que ya aprendimos cómo están esparcidos en las naciones de la tierra. Ahora podemos entender por qué Pablo compara a su patriarca Israel con el olivo. ¿Sí ves? Eso se llama nivel soft, no es literal, porque si tú leyeras ahí dice, pero rama, pero silvestre, pero olivo. Entonces tenemos que ir desde el principio para entender esta profecía. Ahora podemos entender Pablo por qué compara a su patriarca Israel con el olivo, árbol milenario. Imagínate que fue por generaciones, hasta el día de hoy. Árbol milenario de raíces profundas, espigada estampa de sacerdotal. Su fruto, símbolo del rúa duradero, difícil de matar, que existe hasta el día de hoy. Jeremías 11:16 dice, porque hacer para Israel como el rocío de las flores, como los lirios, sus raíces, ahora sí entendemos esas raíces, serán transformadas como el monte del Líbano, sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo. Dice que él promete restaurar a Judá y a Efraín. Por favor, lee Jeremías 33:7. Jeremías 33,
6. Mm-mm. Perdón, 33:7. perdón, 33:7. Dice: restableceré el bienestar de Judá e Israel y construiré sus ciudades. Dice que restaurará, ¿cierto? Y restablecerá como al principio. Cuando Pablo utiliza el concepto raíz en la totalidad del árbol, se entiende como el tronco y la raíz. Es una tipología que representa el fundamento de la cultura hebrea y del judaísmo. Ahora habla de las ramas que son los gentiles injertados al tronco, pues el gentil se entiende que injertar, así como serán injertados otros judíos que no practican la muná en Yeshua. El olivo silvestre y el olivo natural, Israel sostiene las ramas y sustenta de la savia de la Torá. Pablo en esta metáfora difiere a un olivo natural y a un olivo injertado, como que todos tenemos derecho a una restauración plena de todas las cosas. Si lees Jeremías 16, del 19 al 21. Jeremías 16, del 19 al 21. Dice: el Adón, tú eres mi fortaleza, mi fuerza, mi refugio en el día de la aflicción. Las naciones del mundo entero vendrán a ti y te dirán: nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable porque rendíamos culto a ídolos inútiles. ¿Acaso pues la gente hace sus propios dioses? Eso no son dioses verdaderos en absoluto. El Adón dice: ahora les mostraré mi poder, ahora les mostraré mi fuerza. A fin saldrán y entenderán que yo soy el Adón. Jeremías 11:16. Yo, el Adón, antes los llamaba olivos frondosos, hermosos a la vista y llenos de fruto, pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quemarlos y quebrantarlos. En el Salmo 128 todos decimos, no, esa promesa es para todos los hijos, pero ¿para cuáles hijos? Dice acá, Salmo 128 dice: bienaventurado serás y te irá bien. El versículo 2, tu mujer, ahora sí entendemos, serás como una vid, serás como una mujer que está cimentada en la Torá, que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos, ahora sí entendemos, porque mujeres de Torá, mujeres que guardan los mandamientos, esta promesa es para esas mujeres. Mira, serán a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo. Ahora sí entendemos que no es para cualquiera, plantas de olivo. Dice lo siguiente: alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Yuhei Bajé. Bendígate Yahweh desde Elohim y veas bien de Jerusalén a todos los días de tu vida y veas a tus hijos la chalón sobre Israel. ¿Sí ves que las promesas no es para todos? Porque aquí habla de mujer de Torá, mujer que enseña a sus hijos Torá, y mujeres que sus hijos serán como un árbol verdadero como el olivo. Y ya aprendimos qué es un árbol del olivo. El buen olivo, dice acá es aquel que da ¿qué? Un fruto, pero ¿un fruto de qué? De totalmente restauración en todas las cosas. Y es un fruto que llevará vida espiritual a otras personas. El olivo también representa la presencia del Ruach HaKodesh. Acuérdate que era lo que alumbraba las lámparas en el Mishkan. Si por favor lees Éxodo 27:20. Eso representa los hijos espirituales. Tus hijos naturales también, si están injertados totalmente a la Torá y a sus mandamientos, van a ser ese aceite, van a ser esas personas que van a alumbrar a otros en la tierra. Si tú como mujer, como Cohen, como cabeza, guardas los mandamientos, vives, eres verdaderamente un siervo, una sierva, esto es lo que el Eterno va a hacer, como esa simbología natural para pasar a espiritual. ¿Qué dicen?
Ordenadle al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas, prensadas para la iluminación, ¿sí? A fin de mantener las lámparas encendidas. Entonces démonos cuenta que cuando ya entendemos que es ese verdadero árbol, pasamos a tener esa presencia bendita del Ruach HaKodesh en nuestra alma, y así mismo le enseñamos a otros y así enseñamos a nuestra generación. En Levítico 24, versículo 3 dice: fuera del velo del testimonio en el Mishkan de la reunión, las dispondrá Aarón delante de la tarde hasta la mañana delante de Yuhei Baihei. Ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelario limpio pondrás siempre la orden de las lámparas delante de Yuhei Baihei. Entonces quiere decir que seremos lámparas que llenas de la presencia del Ruach. Seremos bendecidos y nuestros hijos serán bendecidos por obedecer a la palabra. Nosotros tenemos que creer que como estamos pagando un precio, como estamos muriendo a este sistema, estamos sacando almas de este sistema, estamos muriendo a todo lo que durante generaciones Satanás a través de los falsos profetas hizo, pues vamos a tener una recompensa. Y vamos a ver nuestros hijos que van a ser muy bendecidos y muy ungidos. Van a ser llenos del Ruach HaKodesh, van a ser lámparas encendidas en las naciones de la tierra y van a llevar esa presencia como olor fragante. Eso es lo que tenemos que creer y ese es el precio que tenemos que pagar ahora para que esta profecía se cumpla. Démonos cuenta que toda promesa tiene un precio. No puede ser simplemente temporal, tiene que ser para muchas generaciones. Y así vamos a entender lo que el Eterno va a hacer en lo que nos enseña Lucas 15, del 11 al 32, pero eso lo vamos a estudiar el día jueves. Con todo este proceso vamos a poder entender lo que dice ese capítulo, porque muchas veces si no podemos estudiar la raíz de todas las cosas, no vamos a poder entender el resto de la Torá y el resto de la Escritura. Así que con este proceso vamos a entender la verdadera restauración, no a medias. Démonos cuenta que nos enseña completo cómo es la verdadera restauración, sin salir, sin añadir, sin agregar y sin quitar. Así vamos a hacer nosotros esos instrumentos llenos de sabiduría, llenos de la presencia del Ruach HaKodesh para traer restauración a otras almas. Si usted permite, usted y yo estamos aquí siendo edificados, no para llenarnos de conocimiento, sino para traer luz y salvación a muchos, aún a muchos que están engañados, aún a muchos que están afuera del proceso de la restauración. Así que les amamos, les bendecimos. Shalom, shalom. Bueno, no olviden que en este tiempo maravilloso vendrán cambios. No olviden que ahorita vamos a comenzar, entre 8 días estaremos el tiempo de los horarios que van a cambiar. No olviden que vamos a estar el jueves en el magazine, a las 5 de la tarde vamos a estar conectaditos en RSA. Igualmente vamos a estar con nuestro querido Roe Pablo Escalante el viernes en Shabbat, a partir también de las 5 o 6 de la tarde estaremos conectaditos en RCA. No olviden que vamos a estar por zonas aquí en Soacha, Cundinamarca. Si quieres más información, contáctanos por medio de la página www.restaurandolaSendasAntiguas.com y no olvides que somos esta gran familia. Que el Eterno... Shalom, shalom.